Bajaste. Bueno, bien. No, estoy filmando, bro. ¿Y ahora cómo van a subir? Espera, para que vean cómo. Bueno, pero bajaste, es lo importante, aunque sea con ayuda, pero bajaste. Esto no es una roca, ¿no es cierto? No, esto es suelo, pero es un buen suelo. Si ustedes se dan cuenta, es el color del suelo nos da también cierta apariencia de información. Vamos a encontrar casi siempre el color del suelo en esta zona es medio café tirando a negro, ¿sí? Porque son residuos, obviamente sabemos ya que es por cenizas volcánicas. Entonces la coloración del suelo también nos dice cuál es su origen. Ahora, sí tenemos bastante cantidad de arcilla. ¿Por qué nos podemos dar cuenta? Los cortes son, por ejemplo, en ese lado de allá son casi verticales y no se mueve la tierra. Entonces es un terreno bastante densificado, ¿no es cierto? Y compacto y de buena calidad. Y esto se repite en toda la Avenida Patria. Diríamos que se debería repetir por lo menos en un buen sector todo este de acá, ¿sí? Ahora, si podríamos ir a visitar, por ejemplo, después vamos a visitar, me parece que el siguiente grupo es la obra de más allá, entonces vamos a ver qué tal suelo, si es que podemos todavía visitar la parte baja, qué tan buen suelo tiene o no. Entonces sí podemos decir que tiene un buen suelo porque los cortes que se están dando en el terreno son verticales y no vemos un desmoronamiento del suelo, ¿sí? Bien, esto de aquí son los muros, ¿sí?, de contención. En este caso vemos que no son muros anclados, no tenemos cierto tipo de anclaje o que perfore el muro y se ancle al terreno de al lado porque también es un buen terreno, ¿sí? Entonces solamente lo que hace es dividirnos la construcción. ¿Es un piso? En este caso parece que va a ser solamente un piso porque ya estamos en nivel de cimentación, ¿sí? No solamente va a ser un subsuelo, ¿de acuerdo? Bien. Vean cómo es lo que siempre se tiene que proteger las estructuras, ¿sí?, con plástico. Con alguna cuestión que sea impermeable, se debe proteger al hormigón del contacto directo con el terreno. Los que van a hacer patologías van a ver que a veces los suelos tienen ciertos componentes que pueden ser muy perjudiciales para el hormigón. ¿Sí? Para el hormigón. ¿Sí? Vean ustedes que siempre las varillas también están totalmente recubiertas de hormigón a la final, ¿no es cierto? Si vemos cómo está el muro terminado, vemos que dentro, sabemos que está dentro esta conformación, ¿no es cierto? Acá tenemos entonces la cimentación. Gracias que podemos ver la cimentación, ¿sí? Son vigas de cimentación en realidad, en este caso, porque va a ser un edificio grande, ¿sí? De 6 pisos, ¿no? Ya ven, son 6 pisos. Entonces por eso tenemos estas vigas de cimentación, son bastante profundas, ¿no es cierto? El peralte, o sea, la altura de la viga es bastante grande, ¿sí? Vemos que tal vez tenga 1 metro o algo más, ¿sí? Las armaduras, entonces habíamos visto, ¿no es cierto?, que siempre en la cimentación, en este caso como no son plintos, son vigas de cimentación, es todo corrido, todo está unido lo uno con lo otro, ¿sí? Exactamente, la viga de cimentación es casi como una cadena de cimentación, solo que mucho más grande, ¿no? Por sus dimensiones es más grande. Y entonces ven cómo se tiene toda la armadura que se debe tener para que la viga funcione. Ahora ven ustedes que la mayor cantidad de acero está en la parte alta y en la parte baja. ¿Por qué puede ser eso? La mayor cantidad de acero está en la parte alta y en la baja. Exactamente, ahí es donde vamos a tener la mayor cantidad de fuerzas, de acciones, ¿no es cierto? Y por eso es lo que necesitamos la mayor cantidad de refuerzos. María Antonieta, tengo una pregunta. ¿Hasta qué distancia entran las vigas de contención? En este caso no sé cómo está planificado, ahí justo atrás de ustedes está el plano, así que podemos echarle un vistazo después de un ratito para saber cómo está configurada la estructura del edificio, ¿sí? Bien, también vean ustedes los encofrados y el tipo de encofrados que se está utilizando. Aquí estamos utilizando encofrado de madera y por ahí vemos que en esa viga que está en este sentido tenemos unos cuantos encofrados metálicos ahí abajo, ¿sí? El encofrado metálico le va a dar una terminación mucho más bonita, ¿sí? Aparentemente más bonita que el encofrado de madera. Más lisa, ¿no es cierto? Ustedes ven aquí que esta terminación
Joder. Entonces eso nos indica también, cuidado se me vayan a caer, que el encofrado es metálico. Aquí van a poder ver, ustedes ya se pueden acercar de ese lado o de este lado y ven cómo está el encofrado. Sí, es el encofrado metálico. Ya perdimos el plano. También, por favor, fíjense cómo se sostiene el encofrado, ¿sí? Siempre tenemos que poner cierta cantidad de piezas de madera para que sostenga el encofrado en su lugar. Sí, esa es la cuestión que vamos a ver luego en clase. Entonces, las excavaciones siempre se hacen del tamaño, ¿no es cierto? Vamos a medir el tamaño del elemento, en este caso el tamaño del elemento más un porcentaje del encofrado y para poder aguantar, ¿no es cierto? Tratar de utilizar la misma contención del suelo para que aguante todas las presiones que se dan cuando nosotros vertemos el hormigón dentro de los elementos. ¿Sí? ¿Listo? Feliz cumpleaños. 25 milímetros. Si tenemos 25 y por ahí debemos tener un 4200 descuentito, ese es el límite de fluencia. Dice 5.400. Exactamente, es el límite de fluencia, o sea, es el tipo de acero que estamos utilizando. ¿Sí? Profe, o sea que esto, la unión de las varillas que ahí se ve, Por ejemplo, es cuando 50 tenemos veces así, 25. claro, deberíamos tener 50 era, ¿verdad? no era Y también se tiene la contención. el diámetro. Si tenemos 25 milímetros por 2 serían 50 centímetros. Y esto está más de 50 centímetros. ¿Eso es bueno o mal? Eso es bueno. Porque tiene más Claro, agarre. el traslape también debe estar especificado, ¿no es cierto? En los planos, cuál va a ser el traslape de los elementos. ¿Sí? Bien, otra cuestión aquí, por ejemplo, cuando se hacen las excavaciones, ustedes ven que tenemos simplemente esos maderos así como cruzados y que están como sosteniendo el terreno. Esto es muy importante tener siempre en las obras, a pesar de que sean terrenos de buena calidad, como estamos teniendo en este caso. Siempre debemos tener el entibado, eso se llama entibado. Entibado. Espero que quede ahí. El entibado, sí, es simplemente para sostener el suelo para evitar cualquier tipo de problemas. Claro, acuérdense que siempre las características del terreno cambian. Entonces en este caso, como llovió ayer, ustedes ven por eso el suelo está un poco más húmedo, ¿no es cierto? Pero no hemos tenido problemas. Ese es el gran problema, ¿no? Que sí se empoza a veces. No hay... Se puede tratar con bombas de sacar todo el agua, ¿no? Esos palitos que ven ahí sosteniendo el suelo. Esos troncos, ¿no es cierto? Lo único que hace es sostener el suelo, que no se caiga. Bien, ¿qué más les iba a decir aquí? Esta parte de ahí. ¿Ustedes ven ahí estas piolas que están colgando en esos maderos? Eso nos permite a nosotros nivelar, nos permite hacer el replanteo de las estructuras. ¿Sí? Ese es un testigo de la nivelación y el replanteo, ¿no? Eso nos va a servir, esas piolas y esos palos, ¿no es cierto? Nos va a servir para luego seguir viviendo. ¿No afecta la cimentación de al lado? En este caso no. Se dan cuenta que primero el terreno es muy bueno y segundo solamente están poniendo lo que está haciendo es poner unas paredes para evitar que la tierra se caiga hacia acá o se les desmorone. En este caso está súper bien porque está súper estable. Miren lo cerca que está esa casa y vemos que no pasa nada. Es más, está bien que ellos hayan fundido primero ese sector porque es el más delicado, ¿no? Y luego... Profe, ¿y esas piedras de este muro son parte de la cimentación o de este muro? Tal vez es del muro de al lado, o tal vez no, es del muro de este predio. Debe haber sido el muro anterior de este predio. Y capaz que es mucho mejor que las dejen en su sitio y simplemente con la nueva estructura se las estabilice a sacarlas, ¿no? Eso puede ser más ¿Hay algún perjudicial. error de construcción? Es un error de seguridad, más bien. Sí, vi que Nadie tiene casco, ustedes se dan cuenta, nadie tiene botas, nadie tiene guantes. ¿Sí? Entonces es una cuestión de seguridad. Pero bueno, parece que está bastante bien todo.
Digamos, en un caso así de seguridad, si hay un accidente y alguien se corta el dedo, ¿puede echarle la culpa al arquitecto o al encargado de eso? Pero depende, porque si ellos firmaron diciendo aceptamos. ¿Qué cosa? Siempre. La abogada. El problema es que ahora las leyes, si es que tú, el ministerio está realmente, el Ministerio de Trabajo, Ajá, de lo de- laboral, ¿no es cierto? Está, pero terriblemente fuerte en lo que es la exigencia de las leyes. Entonces, a pesar de que ellos hayan firmado lo que sea, no te exime de la responsabilidad que tienes tú de darles los implementos de seguridad. Y si es que los daños no utilizan. Sí, porque eso Es que eso sí sucede, eso sí Eso sucede. sí, ajá. Pero tienes que, por eso mismo, hay que cambiar la mentalidad de la gente que está trabajando en las obras y exigirles. Entonces, por ejemplo, no solamente debería estar aquí el nuestro mayor, sino que deberíamos tener un residente de obra. Y el residente es el que debe exigir que usen casco, usen botas, trabajen con guantes. Profe, y en este caso que hay un niño trabajando. Tenemos un niño trabajando, eso también, si es que viene, por ejemplo, un inspector de lo laboral, Eso sí nos problemas. Y claro, y eso ya no está como decir a nuestro alcance, porque Pero nadie por sabe, eso les digo, ¿no? si Por nosotros ejemplo, el arquitecto de la obra de al lado Claro. es de Guayaquil y viene solo una vez por semana. debería tener un residente permanente. ¿Sí? Entonces sí, a veces también es irresponsabilidad nuestra, o sea, ahí sí, porque no tenemos a la gente que debería estar haciendo. Pero me parece que van a hacer estructura mixta porque por ahí veo unas placas, pero bueno, sería interesante. Sigamos viendo un poquito. Tengo otra pregunta. Claro. En el lugar en donde está la guachimanía, ¿no deben construir algo? O sea, ¿no llega algún momento en que ya deben construir la guachimanía? Claro, por eso les decía, habíamos hablado de los cerramientos provisionales, ¿no es cierto? Aquí tenemos la malla y también parte de las estructuras provisionales es la guachimanía, los baños que supongo que es eso de allá y la bodega. Son solamente temporales y casi siempre se están moviendo de un lado al otro de la obra, porque cuando comienzas le pones en un sitio. Mientras vas avanzando ya tienes que derrocar, por ejemplo, eso, y entonces tienes que sacarle y colocarle en otro sitio. Entonces son cuestiones temporales que se van cambiando y se van movilizando. Eso debe ser el ascensor. Y eso es como el centro de gravedad. En este caso, imagínense, bueno, nosotros en estructuras, el profesor de estructuras más bien les va a decir exactamente por qué ponemos ahí, dónde está, pero sí es la caja más resistente, digámoslo así. Pero ahí, por el sitio donde está ubicada, tal vez podemos tener cuestiones de torsión del edificio, porque es rígido y todo lo demás está alrededor. Casi siempre tratamos de que estén en la parte céntrica del edificio, pero bueno, o sea, deben estar los cálculos realizados para que eso funcione. ¿Sí? ¿Qué más? Les digo, ¿por qué tenemos esas placas metálicas? Si ustedes se fijan, que hay cada tanto una placa metálica, ¿sí? Van a hacer una estructura mixta. O sea, a partir de esto que nosotros terminamos con lo que es el hormigón, tiene estructura metálica. O sea, aquí tenemos, miren, las placas ya están embebidas, están totalmente, en este caso parece que están soldadas con la estructura interior de la exactamente. Se va a soldar la viga metálica de la obra. Por eso no vemos muchas columnas, porque si no lo deberíamos ver exactamente por dónde irían las columnas, que en este caso parece que va a ser solamente placa metálica. Vamos a ver una de las placas metálicas que está allá. ¿Y por qué están así? O sea, como en un piso full. ¿Será porque aquí es la rampa de...? Puede ser aquí la rampa de subida al estacionamiento, o puede ser las escaleras o algo. Porque allá sí ves no hay, solo están. Exactamente. Acá ya Entonces, están como en el piso. Esa es la rampa de subida. puede ser la rampa para los estacionamientos. Y es más, parece que el ingreso del estacionamiento va a ser por ese lado y vienen aquí y se ven una vuelta de Sí, desde bien. No. O sea, sí, viviendo ahí tierra, acá, no sé.
Todos ganaban una botada, ponían la escoba en la punta de la... Qué pendejos. En serio, qué estúpidos, ¿no? Yo cuando fui a ver en un